de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Señoras y señores, gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 para este día de ya miércoles. Qué bárbaro, miércoles 3 de julio. Digo, qué bárbaro, qué rápido se fue la semana, tomando en cuenta que el día de mañana es feriado. Pues se fue rapidísimo. Le recuerdo antes de nada, para que no se me vaya a olvidar, le recuerdo que el día de mañana no va a haber transmisión del programa en vivo de Radio Forex Hispana que hacemos todos los días de lunes a viernes desde las aperturas de bolsas allá en Europa hasta el mediodía americano. Lo único que vamos a estar transmitiendo por única ocasión el día de mañana, porque es feriado, normalmente no transmitiríamos nada, pero vamos a hacer una transmisión especial de 4 de julio de la conferencia de prensa de el Banco Central Europeo, porque creo que sí es un tema que vale la pena estar viendo, y la verdad es que pues ya que lo voy a hacer, lo prefiero hacer en vivo y no estarlo haciendo sobre una versión grabada. Entonces vamos a estar transmitiendo lo que es la programación normal con música. Sí le voy a poner las alertas de fundamental. Es decir, va a escuchar las campanitas. Lo que no va a escuchar es a un servidor comentando sobre el mercado el día de mañana o comentando sobre los resultados de los fundamentales. Solamente le voy a poner la programación normal y de una vez voy a dejar programadas las alertas del día de mañana, de la sesión del día de mañana, para que usted las esté escuchando en la programación de Radio Forex Hispano. O sea, vamos a tener música, como siempre. Lo único que no va a tener es mi voz durante toda la sesión europea. Obviamente tampoco la sesión americana, porque va a estar cerrado. Y solamente vamos a estar haciendo la transmisión a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, de 8:30 a 9:30, que es cuando se da la conferencia de prensa del señor Ben Bernanke, ¿no? No va a haber no espere, por ejemplo, comentarios míos a través del chat, aunque sí va a estar el chat disponible, como siempre lo está. Este chat ya está abierto las 24 horas toda la semana, pero no voy a estar yo ahí moderando, por decirlo así, o participándole, como usted guste mandarle, o decirle a mi presencia en el chat. No voy a estar ahí activamente en el chat. Me voy a tomar el día de mañana, y lo que sí vamos a hacer es vamos a estar participando con usted. Tampoco va a haber no es cierto, sí va a haber idea de trading del día de mañana. No lo voy a publicar en las redes sociales, solo lo voy a publicar en la página, porque y nada más porque ya se lo había prometido a alguien que me pidió un vistazo a el par de el euro canadiense, el euro CADI. Se lo voy a estar analizando el día de mañana. De hecho, ya está prácticamente ese análisis hecho. Nada más lo que voy a publicar es en la página de un servidor la versión en español de el análisis que le puse en el gráfico, que es una visión muy rapidita sobre este par, pero no va a haber nada más, para que usted, bueno, pues se prevenga, ¿no? Sobre este tema. El día de mañana yo inclusive le recomendaría no estar haciendo operaciones intradiarias. Si usted está haciendo operaciones intradiarias, yo le recomendaría no hacerlo, porque la verdad es que creo que el volumen va a estar más bajo para toda la semana. El día de mañana va a ser el día más bajo, y esto pues se presta todavía a movimientos mucho más abruptos, ¿no? Pueden pasar dos cosas. Los días donde normalmente no hay un mercado fuerte, donde alguno de los participantes importantes, como este es el caso de Estados Unidos, está cerrado,
se disminuye la participación en el mercado, se vuelve más ilíquido y puede pasar una de dos cosas. O por un lado, se puede mover muchísimo porque de repente alguien con la mano más o menos pesadita, algún banco, lo que sea, aprovecha ese momento y mete un trancazo en el mercado, mete una orden grande que le alcanza para mover el precio tanto como para disparar stop loss de la gente y esto genera un movimiento abrupto en el mercado. O por el otro lado, puede ocurrir que simplemente nadie participa y no pasa nada, ¿no? Normalmente esto sería, yo creo que la primera probabilidad, sobre todo esperando a lo que es la decisión de política monetaria de Europa y después esperando la decisión de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que creo que está siendo más importante o más visible porque realmente no hay movimientos probables en el euro, en la decisión de política monetaria de Europa. Si no hicieron nada cuando había más condiciones para hacerlo, menos ahora que la inflación empieza a regresar, la economía parece estar avanzando un poquito más por los indicadores avanzados que tenemos como los PMIs. Entonces todo esto es un marco que hace pensar que no le va a mover otra vez el Banco Central Europeo y la atención va a estar fijada en lo que es precisamente la decisión de nóminas no agrícolas, para sentir qué tan cerca estaría esa hoja de ruta que nos platicó Ben Bernanke en la última conferencia después del anuncio de política monetaria de Estados Unidos. Entonces la mayor probabilidad está en que no va a haber movimientos, pero no se puede dejar de pensar en que a lo mejor alguien de repente mete un movimiento fuerte, ¿no? Entonces, y esto dispare stop loss y esto haga que se haga un movimiento enormemente grande. Entonces, yo le recomendaría no participar, sobre todo en temas intradiarios el día de mañana, y esperarse a tener un mercado ya un poquito más consistente el próximo día viernes, aunque todavía el viernes, por aquellos que se fueron de puente en Estados Unidos, podría estar muy ligero el volumen. Entonces yo le advierto eso y le recomiendo esto. El día de hoy, de hecho, ya está cerrada la bolsa de Nueva York en este momento. El día de hoy cierra el Dow Jones con una alza ligerita del 0.38%, está en las 14.980 unidades. El Standard & Poor's 500 termina el día de hoy con alza del 0.08%, en el 1.33%, no es cierto, en el 0.08%, 0.08% termina el Standard & Poor's, una ganancia de 1.33 unidades, termina en las 1.602 unidades. Europa cerró con pérdidas relativamente fuertes, 1.25% para el Eurostock 50, 1.17% para el FTSE 100 de Inglaterra, 1.03% para el DAX Industrial de Alemania, 1.08% para el CAC 40 de Francia. El IBEX 35 pierde más, 1.56% el día de hoy, termina en las 7.763 unidades. Y el FTSE de Italia sorprendentemente levita el día de hoy, apenas pierde el 0.54%. Hay que recordar que el día de ayer había estado perdiendo más. En la sesión asiática, el tema del Nikkei 225 de Tokio pierde el 0.31% y el Hansen de Hong Kong, ese pierde fuerte el día de hoy, 2.48%. Así las cosas con los mercados en general accionarios. ¿Qué es lo que pasó el día de hoy? ¿Por qué tan mal en Europa la sesión? Bueno, pues resulta ser que la crisis se instala en el gobierno de Portugal después de que este martes dimitiera el ministro de Exteriores por la desconformidad que tenía con las políticas de austeridad del país rescatado, lo cual amenaza ahora minar la mayoría del partido del primer ministro Pedro Passos Coelho en el Parlamento. Paulo Portas fue, le decía yo el día de ayer, el segundo ministro en dimitir en 2 días allá en Portugal, pero no está claro todavía si el partido que dirige retirará su apoyo a la coalición del gobierno de centro derecha. En un discurso televisado, el primer ministro dijo que no aceptaba la dimisión y que intentaría llegar a un acuerdo con el partido de Portas para apuntalar la coalición. El país es lo que está primero y esta es mi misión. No dimitiré ni no abandonaré a mi país, decía
Pasos Coelho, no el señor Portas. Las renuncias han provocado la peor crisis política de Portugal desde que el país aceptara su rescate internacional de 78,000 millones hace 2 años y comenzó a intentar cumplir las exigencias del recorte de déficit impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Portugal ahora vive su mayor recesión desde la década de los 70 y bueno, pues era antes considerado un modelo en la crisis de deuda de la eurozona, ya que su gobierno se ceñía fielmente a las exigencias de los acreedores, pero bueno, pues se ve que llegaron al punto del fallo político, vamos a decirle así, y ahora el sorprendente deterioro político de este país pone de manifiesto lo difícil que resultará a los gobiernos mantenerse al mando con los programas de austeridad que sus socios de la eurozona le están obligando a tomar. A diferencia de Grecia, donde la crisis política ha puesto trabas a un programa de rescate similar, Portugal había logrado mantener un gobierno relativamente unido desde que Pasos Coelho accedió al cargo en junio del 2011, tan solo unos meses después de que su predecesor pidiera ayuda financiera a sus socios de la Unión Europea y bueno, pues se mantuviera en el poder nada más hasta que se cerrara el trato, ¿no? Pero en los últimos meses una serie de huelgas y protestas en las calles han puesto a prueba a los límites de las fórmulas de ajuste que han prescrito pues a estos países de la periferia europea. En términos políticos, el programa de ajuste de Portugal se está hundiendo, decía Nicolás Espiro, director gerente de la Espiro Sovereign Strategy allá en Londres. Portas, el ministro que renunció ayer, dijo que su dimisión obedecía a su desacuerdo con la elección de María Luisa Albuquerque como ministra de Finanzas, la que era antes ministra del Tesoro, y fue designada este lunes luego de la renuncia de Vítor Gaspar, cuya aplicación de las exigencias de la austeridad de los acreedores pues había causado fricciones al interior del gobierno. Al igual que Vítor Gaspar, Albuquerque es partidaria de la necesidad de que el país siga con el férreo control de su presupuesto y no se considera su nombramiento como un indicio de un gran cambio en la política monetaria de Portugal. El destino del gobierno ahora está en manos de Portas. Antonio Costa Pinto, un politólogo de la Universidad de Lisboa, considera que el partido de Portas podría seguir apoyando al gobierno en el Parlamento sin que Portas sea ministro, pero cree que es una posibilidad muy escasa. Si Pasos Coelho pierde la mayoría, es posible que haya elecciones anticipadas. Antonio José Seguro, líder del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, pidió la convocatoria inmediata de elecciones. Estamos ante una crisis extremadamente grave, decía, ha llegado la hora de dejar que el pueblo portugués hable. Los drásticos recortes de los salarios de los funcionarios y el gasto en sanidad y educación, junto con las subidas de impuestos sobre la renta y el consumo, han ayudado a rebajar al déficit público cerca del 10% en 2010 hacia el 6.4% apenas el año pasado. Se suponía que estas medidas iban a aumentar la competitividad de Portugal y a sacar al país de años de bajo crecimiento, pero bueno, pues la recesión persiste y cumple ya 3 años y el desempleo ya llega al 17% allá en Portugal, donde no están acostumbrados a tener estos niveles de desempleo, cosa por ejemplo distinta a España, que pues políticamente se sigue más o menos manejando a pesar de esto, ¿no? Y la economía se contrajo ya un 4.8% en 2011 y 2012 y se espera que se contraiga otro 2.3% este año frente al crecimiento del 1.2% que los acreedores ya estaban esperando hace 2 años. Los acreedores han relajado en 2 ocasiones el objetivo de déficit público, ahora fijado en 5.5% para el Producto Interno Bruto, pero pues la Troika le sigue exigiendo más medidas de recorte a Portugal y es ahí donde pues parece que el fallo político se da. ¿Qué es lo que ha opinado alrededor de esto? Bueno, la información más reciente que hay es que precisamente el primer ministro de Portugal, el señor Pasos Coelho, fue a una reunión allá en Berlín y en una conferencia de prensa después de su reunión allá en Berlín, pues hace comentarios diciendo que pues confiaba en que las cosas se iban a arreglar, que el gobierno iba a seguir al mando allá en Portugal, y entre otras cosas que se iba a aclarar el escenario político en breve. Sin embargo, pues eso todavía está por verse. Hay que ver si el partido de centro, el partido Centro Demócrata, que es al que pertenece el señor Portas, pues se mantiene en esta coalición a pesar de la salida, lo cual a mí también me parece muy improbable, ¿no? No tendría caso el gesto político de renunciar, porque es meramente un gesto político.
si no estuviera pensando en me voy y con todos los míos, ¿no? No tendría simplemente sentido. Entonces se puede hacer más, inclusive si está uno en contra del gobierno por moverlo, o en contra de las decisiones del gobierno por moverlo, si se está dentro a que si se está fuera, ¿no? Entonces el salir es meramente una ruptura, tendría que significar un cambio, pienso yo. Pero bueno, vamos a ver cómo caminan las cosas. Por lo pronto, el ministro de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem, también al inicio de la sesión europea, avisaba, ¿no?, que pues al gobierno portugués que siguiera comprometido con su programa de rescate a pesar de la escalada en la incertidumbre política del país. Asumo que la situación se estabilizaría y que el gobierno sigue comprometido con el programa, decía el señor Dijsselbloem, no que diga el señor Dijsselbloem, a quien además pues le toca dirigir el Eurogrupo, pero también es ministro de Finanzas de Holanda. Y pues las tensiones en Portugal comenzaron este martes con la dimisión de Passos Coelho, y el día de ayer comentábamos que los mercados no habían sobrereaccionado a la renuncia de Vítor Gaspar, porque ahí todavía parecía que había continuidad. El problema está cuando se anuncia que se va el señor Portas. ¿Por qué? Porque le mina la capacidad de voto a la coalición de Portugal. Pierde la mayoría absoluta del Parlamento y por lo tanto necesita ahora pues encontrar la forma de rehacer esta mayoría, o pues simplemente pierde la capacidad de poder, y ahí viene la cercanía a, por ejemplo, el tema de unas nuevas elecciones que, por cierto, pues provocarían un retraso en el programa de ayudas a Portugal, es decir, en los próximos tramos de ayuda o de préstamo que le tendrían que estar dando, porque pues ya la Troika advirtió es que si se hacen nuevas elecciones, imposible que terminemos la revisión, o dicho de otra manera, pues con quién hablamos, ¿no? O sea, si se van a hacer nuevas elecciones, ¿cómo acordar ajustes al programa de rescate? Así que bueno, pues me parece que ahí la troika de acreedores internacionales para Portugal apretaron demasiado el zapato y se llegó al fallo político, se les pasó de rosca el asunto y pues ahora van a vivir esta inestabilidad, que por cierto se suma a la inestabilidad que hay por Grecia, donde pues se advierte que podría haber un retraso en los próximos 3 meses para las ayudas de Grecia también, y si la Comisión Europea si la Unión Europea no entrega sus ayudas, pues lo más probable es que también el Fondo Monetario Internacional tampoco le entregue las ayudas a Grecia, y esto pues complica más el escenario para toda Europa en general, ¿no? Entonces esto provoca por lo pronto las primeras evidencias. El día de hoy amanecíamos con una caída en las bolsas de Portugal del 6%, al final de cuentas termina con un cierre con 5.1% de caída, si no mal recuerdo, ahorita le doy los datos más cercanos, y provoca también un aumento en la rentabilidad de Portugal al arranque de la sesión, pues de nada más y nada menos que casi un punto porcentual, y durante la sesión llegó a tocar el 8% los bonos a 10 años allá en Portugal, niveles estratosféricamente altos, sobre todo para ya estar siendo rescatado, ¿no? Entonces ahí están las evidencias, y ahora lo preocupante es ver qué tanto se podría estar proyectando esto a los países de la periferia, dígase Italia y España, obviamente como las primeras alternativas, pero eventualmente también Bélgica y Francia, sobre todo Francia, si se empieza a cascabelear, se pone bastante peligroso. Así que bueno, pues ahí tiene usted, ¿no?, el escenario de Portugal, cómo está afectando. La crisis política de Portugal pone en riesgo la credibilidad financiera del gobierno que se ha labrado durante 2 años de austeridad y reformas económicas, decía este miércoles el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Dijo que está siguiendo la situación con seria preocupación. La reacción inicial de los mercados demuestra que la credibilidad financiera recientemente conseguida por Portugal podría estar en riesgo por la actual inestabilidad política, decía. Si esto pasa, sería especialmente dañino para los portugueses, en particular porque ya habían signos preliminares de la recuperación, es decir, y tanto esfuerzo para qué, ¿no? El euro se veía presionado este miércoles luego de conocerse esta dimisión, pero desde el punto de vista técnico tengo yo una explicación mejor que desde el punto de vista fundamental. De la razón por la cual estuvo levitando el euro, que pues ahí se la publiqué en el Twitter, y que probablemente el día de mañana también se la agregue dentro del espacio de la idea de trading, para que usted
vea una explicación más amplia, sobre todo si no maneja el tema de las ondas de Elliott. Y continuando con más información, bueno, vámonos a un corte comercial porque ya me eché mucho de este bloque dando las explicaciones e introducciones de lo que está pasando en el mercado, pero vámonos a un corte comercial rapidísimo y de regreso le voy a estar mostrando los fundamentales que pues estuvieron acompañando la sesión del día de hoy, aunque la verdad es que pues a excepción del PMI para los servicios en el Reino Unido, creo que fueron de poco impacto tomando en cuenta que la mayor parte del mercado pues ya estaba movido el día de hoy, cuando ya teníamos la apertura con serie de hechos, digamos, llamativos, ¿no? Para mostrar la versión del mercado, y que, ojo, son movimientos grandes a lo mejor en las bolsas, pero que responden también a la cuestión del poco volumen de operaciones que había en el precedente de la espera de la decisión de política monetaria el día de mañana por parte del Banco Central Europeo y inclusive por el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra. Entonces, vámonos a un corte comercial. Yo regreso enseguida. Está escuchando usted a Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana, 1:26 p.m. Yo regreso. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaseliot.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaseliot.com. Nota importante: Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 1:28 p.m. Seguimos en vivo. Gracias a la gente que nos estuvo acompañando durante toda la sesión el día de hoy, desde que estábamos en vivo a las 3 de la mañana hora de Nueva York. Les recuerdo, el día de mañana no vamos a estar transmitiendo el programa de en vivo porque es feriado, es el día de 4 de julio, pero sí que vamos a transmitir la conferencia de prensa como todos los jueves religiosamente, sobre todo porque creo que estamos en una coyuntura interesante donde vale la pena escuchar qué es lo que tiene que decir el Banco Central Europeo, así que como siempre le haré la transmisión con la traducción simultánea, si usted no habla inglés, que es en el idioma donde se habla la conferencia de prensa del señor Mario Draghi. Bueno, pues acompáñenos el día de mañana a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York. Vamos a estar transmitiendo, como siempre, esta sesión de conferencia de prensa del Banco Central Europeo, encabezada por el señor Mario Draghi. Continuando con la información, en los fundamentales del día de hoy, las empresas del sector privado en Estados Unidos incrementaron sus nóminas en junio a un ritmo más rápido de lo estimado por los economistas. Según los datos del sector publicados este miércoles, los empleos del sector privado de Estados Unidos aumentaron el mes pasado en 188,000, según un informe del empleo a nivel nacional calculado por el procesador de nóminas Automatic Data Processing, en combinación con la firma de análisis económico Moody's Analytics. Los economistas estaban esperando un aumento de 160,000, salieron 188,000 estimados por ADP. Y bueno, pues este incremento de mayo fue revisado también a la baja el pasado a 134,000 respecto a la lectura de 135,000, pero bueno, ahí puede ver que está siendo bastante preciso, ¿eh? El mercado laboral continúa navegando con ganancia a través de los fuertes vientos fiscales en contra, dice el informe. En junio, las firmas con entre 1 y 49 trabajadores aumentaron los puestos de trabajo en 84,000, las empresas con tamaño intermedio con nóminas de entre 50 y 499 trabajadores aumentaron en 55,000. Las grandes firmas con 500 o más empleados agregaron 49,000 trabajadores. Los empleos del sector de servicios aumentaron en 161,000 el mes pasado, y los empleos fabriles casi no registraron cambios, añadiendo apenas 1,000
puestos de trabajo. Así las cosas el día de hoy con el tema de ADP. Y otro fundamental que estuvo interesante fue el de la expansión del sector no manufacturero de Estados Unidos, que se desaceleró en junio, pero fíjese que el empleo repuntó dentro de los componentes de este indicador. Esto según los datos publicados por el Instituto de Gestión de Suministros, el ISM por sus siglas en inglés. Este índice general de la actividad no manufacturera del instituto se desaceleró a 52.2 en junio, frente a la lectura de 53.7 de mayo. Analistas encuestados por la Dow Jones esperaban en promedio que el índice en general subiera a 54, pues sorpresa que se llevaron con una caída a 52.2 en junio, después del 53.7 de mayo. Los subíndices del ISM mostraron desempeños variados. El de particular interés fue el repunte del índice del empleo, que se recuperó a 54.7 en junio respecto al 50.1 de mayo, y fue la lectura más fuerte desde julio del 2012, dice por acá. En el índice de nuevos pedidos cayó a 50.8 en junio frente a la lectura de 56 de mayo. El índice mensual de actividad empresarial se desaceleró a 51.7 desde el 56.5. El índice de inventarios ascendió a 54.5 luego de registrar una lectura de 51.5 en mayo. Las presiones de los costos entre las empresas no manufactureras registraron pocos cambios el mes pasado. El ISM no manufacturero, bueno, pues es una encuesta de comentarios procedentes de compañías del sector de servicios que conforman la mayor parte de la economía de Estados Unidos, pero también incluye a los sectores de la construcción y la administración pública. Y siguiendo con más información, más temprano sabíamos que las compañías de Estados Unidos registraron una moderada demanda en el extranjero por sus productos y servicios en mayo, en lo que constituye la señal más reciente de que el débil entorno global sigue frenando a la producción económica en los Estados Unidos. Sobre una base ajustada por factores estacionales, las importaciones aumentaron 1.9% a 232.090 millones en mayo frente a abril, lo que demuestra que la demanda de los consumidores estadounidenses se está manteniendo bastante saludable, mientras que las exportaciones declinan 0.3% a 187.060 millones, informó este miércoles el Departamento de Comercio. Como resultado, el déficit comercial de Estados Unidos aumenta en 12% y queda de 45.030 millones. Si se le quita el efecto de las menores importaciones de petróleo, el déficit comercial de mayo de 41.580 es el más alto desde septiembre del 2007, es decir, está importante este tema, Sobre una base no ajustada por factores estacionales, las exportaciones a México, el segundo mayor mercado internacional para los bienes y servicios de Estados Unidos, declinaron 3.3%, mientras que las enviadas a China, el principal mercado, se contrajeron 2.3%. No es cierto, China es el tercer mayor mercado de Estados Unidos, Japón debe ser entonces el primero. Las exportaciones a varios mercados europeos subieron, revirtiendo la tendencia negativa de los últimos meses. Por otra parte, el aumento de las importaciones en mayo muestra que el gasto en artículos que van desde automóviles a teléfonos, no me creas sobre el dato de cuál es el principal socio comercial, Canadá debe ser. Déjeme ahorita le confirmo este dato, ya me quedé aquí embrocado. En un rato más le confirmo en el próximo corte quién es el principal socio comercial de los Estados Unidos, pero bueno, el principal mercado de los Estados Unidos. No me haga caso con el tema de Japón. El número de trabajadores de Estados Unidos que solicitó beneficios por seguro de desempleo disminuyó la semana pasada, lo que señala una estable, aunque lenta, mejoría en el mercado laboral. Este dato es el que adelantaron, que normalmente se da los jueves, es el de ayudas por desempleo. Las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo bajaron en 5,000 a una cifra ajustada por factores estacionales de 343,000 en la semana finalizada el 29 de junio, informó este miércoles el Departamento del Trabajo. Y en la eurozona teníamos también información. Fíjese usted que las ventas minoristas de la eurozona repuntaron en mayo, según los datos publicados este miércoles por Eurostat, y esto ayudó a compensar un poquito también el escenario
negativo que había, digamos, por el arranque de sesión con los problemas de Portugal. Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea, dijo que las ventas minoristas aumentaron 1% en mayo con respecto a abril, luego de haber caído el 0.2% en cada uno de los 2 meses anteriores. El crecimiento es el más sólido desde enero de este año y se debió a un incremento del 0.9% en las ventas de alimentos, bebidas y tabaco, que fue el más rápido en casi 2 años. Las ventas bajaron 0.1% en términos interanuales. Esto contrasta con el descenso del 1% interanual de abril y supone la caída más suave desde marzo del 2012. Las cifras superaron las previsiones de los analistas, que esperaban cifras mucho más magras, ¿no? 0.1% de crecimiento en el comparativo mensual, 10 veces arriba salió el dato, y una caída interanual del 2%, bueno, pues que quedó bastante más abajo, apenas el 0.1%. En el Reino Unido, el sector de servicios británico se expande en junio a su mayor ritmo en más de 2 años, lo que supone un nuevo indicio de que la actual recuperación económica del Reino Unido pues va bien, y da al nuevo gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, pocos motivos para cambiar el rumbo en el inicio de su primer reunión de 2 días de la Comisión de Política Monetaria. El PMI del sector de servicios, elaborado por Markit y la Chartered Institute of Purchasing and Supply, mejoró en junio al 56.9, lo que es el nivel más alto desde marzo del 2011, y sorprende a los economistas, que esperaban una desaceleración del ritmo de expansión a 54.2. En mayo, el dato se situó en el nivel de 54.9, un dato por arriba de 50 significa expansión, mientras que una cifra inferior a dicho umbral implica la contracción. El bollante panorama de junio significa que la economía va en camino a expandirse al menos un 0.5% en el segundo trimestre y que habría más crecimiento por delante, dice Chris Williamson, economista en jefe de Markit. Y bueno, continuando con más, las empresas de la eurozona redujeron la actividad en junio al menor ritmo en más de un año, pero las mejoras se vieron socavadas por la debilidad del sector de servicios de Alemania y de Italia, 2 de los 3 principales motores de la economía de la región. Las cifras se suman a la mejoría generalizada de los datos macro de la eurozona, lo que sugiere que la economía podría estar más cerca de superar lo peor de la recesión, que ya dura pues 1 año y medio, la más larga desde la Segunda Guerra Mundial. Pero también ponen de manifiesto la naturaleza desigual de esta mejoría en un momento en donde pues la inestabilidad política de Portugal está amenazando con volver a sumir a la región en una crisis más profunda. La agencia de compilación de datos Markit dijo este miércoles que el índice compuesto de gestores de compra, que valora la actividad empresarial de la eurozona, mejoró al nivel de 48.7 en junio desde el 47.7 de mayo. La cifra indica que la actividad seguía contrayéndose, aunque ahora en el menor ritmo en los últimos 15 meses. El nivel de 50 es donde empezaría a llegar al equilibrio, sin crecer pero tampoco contraerse. Y la actividad de los servicios de España registró la menor caída en 2 años. Fíjese usted, la actividad del sector de servicios español, que era el dato con el que abríamos el mercado el día de hoy, de los PMIs, en junio, pues que cayó a su menor ritmo en 2 años, lo que se suma a las esperanzas de que esta, la cuarta mayor economía de la eurozona, pues esté empezando a repuntar. Las cifras están en línea con las conocidas la semana que mostraron a la actividad manufacturera pues manteniéndose estable en junio, esta misma semana, la primera vez que no se contrae en más de 2 años y que el paro registrado baja. Así que bueno, pues es una buena semana para España, aunque bueno, pues los temas de Portugal podrían enturbiar el escenario. Y en Asia, el índice de gestores de compra, PMI por sus siglas en inglés, pero para el sector de servicios allá en China, elaborado por HSBC, mejoró en junio a 51.3 desde el nivel de 51.2 de mayo, aunque queda pues con una diferencia muy pequeña y sigue preocupando a los inversionistas. El impulso del crecimiento subyacente probablemente se está reduciendo en los sectores de servicios, lo que se suma a la desaceleración que ya registra el crecimiento de la manufactura debido al flojo crecimiento de los nuevos pedidos. El aumento del empleo se está viendo presionado, decía Ku Hongbing, economista en jefe de HSBC para China. Y bueno, para China esto es un gran problema porque está en un proceso de transición de economía rural a economía de ciudad, y esto hace que se necesite un flujo de empleos cada vez más amplio para mantener el ritmo. Así que bueno, pues ahí tiene usted cómo van las cosas el día de hoy. Vámonos a un corte comercial, y de regreso le voy a estar platicando
lo que podría estar enfrentando Grecia en los próximos 3 meses sin el financiamiento de rescate, y también lo que están haciendo para pues flexibilizar un poco las cosas allá en la Unión Europea. Todo esto y más de regreso del bloque comercial. Estás escuchando a Punto 9 cuando es la 1 de la tarde con 40 minutos. No me tardo nada. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos en vivo, 1 de la tarde con 41 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, pues fíjese usted, si las tensas negociaciones entre Grecia y sus acreedores internacionales no terminan pronto, por cierto, si no terminan antes de la reunión de ministros de finanzas de la eurozona de este lunes, el país podría tener que hacer frente a 3 meses sin ayudas, decía este miércoles un alto cargo de la eurozona. La fuente indicaba que esto sería el peor escenario posible, pero añadió que, de todas formas, Grecia todavía no necesita mucho financiamiento para julio y agosto. También destacó que Grecia sigue teniendo acceso al mercado de deuda de corto plazo, aunque paga pues elevados intereses. Las necesidades de financiamiento podrían cubrirse desde estas frentes, señaló este funcionario. También mencionó la posibilidad de estar dividiendo el tramo de ayuda pendiente de 8.100 millones, aunque señaló que no habría otra oportunidad a lo largo del verano para que los ministros de finanzas se reúnan y aprueben el siguiente desembolso. Dijo que la siguiente reunión está prevista hasta mediados de septiembre, es decir, si no se arregla el lunes, pues ahí nos vemos hasta septiembre. La incapacidad de Grecia de identificar a los 12.500 funcionarios que tendrán que abandonar sus puestos está en el centro del estancamiento actual de las negociaciones. Y bueno, pues esto explica, le decía yo, la medida ruda, ¿no?, de Grecia de despedir a toda su televisión y radio estatal, y que la verdad es que yo en su momento le dije, se me hace una buena medida porque pues es de los sectores el que más rápidamente puede reconocer como no indispensable. Pero bueno, pues de todos modos iban a salir a la calle, ¿no? Entonces pues así las cosas. Pero bueno, ya vio usted la crisis política que se generó en Grecia con estos despidos, lo cual a mí me sigue haciendo parecer que la troika está apretando demasiado las tuercas, y esto en el fondo, la inestabilidad de Portugal, puede estar ayudando a que se arreglen o se faciliten las negociaciones también para Grecia, ¿eh? Ojo con esto, porque no es lo mismo que te estalle uno o que se te empiece a calentar uno a que varios a la vez te estallen. Por ahí, por cierto, también Portugal decía el día de hoy que él estaba plenamente financiado para todo lo que resta del año. Pero bueno, continuando con más información el día de hoy, le comento que la Unión Europea, fíjese usted, está pues flexibilizando un poco las cosas. A los países europeos con reducidos déficits públicos se les considerará un mayor margen para que aumenten su gasto en infraestructura a lo largo de pues algunos años, decía este miércoles el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. La decisión, que tiene lugar en medio de una oposición política a las medidas de austeridad en muchos de los países de Europa, califica como aplicar a la Comisión pues esta flexibilidad, ¿no?,
al Pacto de Estabilidad y Crecimiento del bloque. Esta decisión podría permitir a países como Italia, por ejemplo, gastar más este año y el próximo en proyectos de infraestructura sin caer en incumplimiento de sus objetivos fiscales. Consideramos permitir desviaciones temporales de los objetivos de déficit de mediano plazo, caso por caso, decía el señor Barroso al Parlamento Europeo. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, detallará las condiciones de cuándo se permitirá este gasto adicional en una carta que deberá de enviar este miércoles a los ministros de Finanzas de la Unión Europea. La flexibilidad solo aplicaría a países cuyos déficits públicos estén por debajo del 3% del Producto Interno Bruto, y este gasto adicional no debería de elevar el déficit por encima de este nivel, señalaba una fuente de la Unión Europea. Bueno, pues ahí tiene usted medidas casi a la medida, y también pues casi a la medida de Francia, ¿no? Pero en fin, continuando con más, Italia tiene intención de ceñirse a su objetivo de lograr equilibrar el presupuesto en términos estructurales este año, decía este miércoles el ministro de Economía Fabrizio Saccomanni. Y bueno, pues con estas ayudas, ¿cómo no? El ministro valoró positivamente la propuesta de la Comisión Europea anunciada durante la mañana de permitirle a Italia una mayor margen de maniobra para realizar inversiones productivas que no se incluyan en los déficits anuales actuales. La decisión de Bruselas, no obstante, no relaja la norma fiscal de la eurozona de exigir déficits públicos anuales por debajo del 3% del PIB, decía un responsable del Tesoro en Roma. Actualmente Italia espera tener un déficit público del 2.9% para este 2013. Y también en Europa, un alto cargo de la Unión Europea insinuó este martes un nuevo revés al controvertido impuesto de transacciones financieras, al señalar que la Comisión Europea podría aceptar una versión descafeinada de la propuesta, una versión light. Se trata del último de una serie de contratiempos para una propuesta que se ha encontrado con una gran oposición en el sector financiero y por algunos miembros de la misma Unión Europea. La semana pasada la Comisión Europea admitió que el impuesto se retrasaría al menos 6 meses debido a que los 11 principales involucrados, los participantes en este programa, siguen sin ponerse de acuerdo en ciertos puntos, entre ellos pues el ámbito del impuesto. La comisión está lista para considerar la introducción inicial del impuesto con unos menores tipos para los productos de segmentos del mercado específicos, decía Algirdas Semeta, comisario europeo de impuestos. Semeta se refirió a un menor tipo impositivo a los bonos soberanos, a las transacciones de fondos de pensiones y a las transferencias intragrupo, dice el señor Semeta. Y bueno, pues 11 países, entre ellos Francia y Alemania, acordaron el impuesto en febrero. El impuesto debería de entrar en vigor el 1 de enero, pero la Comisión Europea admitió la semana pasada que probablemente no sea puesto en marcha hasta mediados del año próximo. Y bueno, es que hay bastantes dudas técnicas sobre este tema. Les recuerdo nada más, por ejemplo, miembros del Banco Central Europeo decían que pues no conocían a un solo banquero central en Europa que considerara que el impuesto la famosa tasa Tobin, pues era una buena idea. Así que ya desde ahí usted se imaginará lo complicado que está este asunto. Más información, le comento que la Reserva Federal de Estados Unidos delineó este martes un plan que impone requisitos de capital más estrictos a los mayores bancos del país como parte de sus esfuerzos para resguardar el sistema financiero, avanzando un poco lo que le había dicho el día de ayer. Bueno, pues Daniel Terulo, el gobernador de la Fed encargado de los temas de regulación, manifestó que el organismo podría poner pronto una relación de apalancamiento más alta, que en el caso de los bancos más grandes ascendería a entre el 5 y el 6%. Este indicador representa el capital que las entidades pueden tener frente a los activos totales y es la medida predilecta de algunos reguladores para evaluar la capacidad del banco para afrontar las perturbaciones provocadas por las tensiones. Los reguladores también podrían exigir a los bancos que guarden una cantidad mínima de deuda de largo plazo, un cobro adicional en función de la dependencia de una institución en las formas más volátiles de financiamiento a corto plazo y un sobrecargo especial acordado por las autoridades internacionales. Es que todo el tema de cómo se maneja y cómo se controla el programa, inclusive el tema de Basilea III, que supone que es la última mejora el riesgo que presentan en los bancos, sobre todo los sistémicamente importantes, pues está
complicado, ¿no? Desde su origen genera incentivos perversos que en muy buena medida explican el por qué no se le presta dinero a la gente por parte de los bancos. Si tú haces un préstamo como banco a un individuo, ¿no? O a una empresa, necesitas reservar mucho más capital del que, por ejemplo, podrías necesitar reservar si lo inviertes ese dinero, la misma cantidad, en los mercados financieros, por ejemplo. Entonces, desde ahí hay incentivos, digamos, perversos, ¿no? En el tema de cómo se maneja Basilea III. Pero bueno, este ya será tema de otro día que podemos estar discutiendo más adelante. Por lo pronto, así las cosas hasta este momento. Vámonos a hacer un recorrido por los mercados el día de hoy. Empezamos con el mapa de divisas. Todo mundo ganándole al dólar el día de hoy. El dólar pierde 0.4% en esta ocasión, aun cuando estamos viendo que la rentabilidad del bono en Estados Unidos a 10 años está aumentando 1.3%. Y para no platicártelo, mejor vámonos directamente a las gráficas el día de hoy. Empezamos con el dólar index, que, bueno, pues el día de hoy, le digo, está mostrando un retroceso ya hacia la baja. Ahí empieza a formar una reversa. Lástima que el día de hoy se da este reversal justo después de haber tenido una vela decisiva alcista, lo cual se convierte en un reversal de baja confiabilidad. Es una yin yang, pero si termina así, por cierto, que todavía hizo falta por verse, pero y ni bien formada, o una especie como de dark cloud cover, si usted gusta, pero esto ya tiene más cara de yin yang, pero en zona de resistencia, y esto es lo que salva un poco las cosas y podría activar la idea, aunque yo me esperaría a tener cierres por debajo de la zona de los 83,16 para activar la idea que le platiqué apenas ayer, antier, ¿no? Antier fue, creo que antier le platiqué esto de el rompimiento de línea de tendencia perfecto ahí en las ideas de trading. El día de ayer, el día de antier. En el tema del crudo dulce ligero, bueno, hoy subidón, ¿no? Se sigue hacia el alza y ya el alza está interesante en el tema del crudo dulce ligero. Me parece que ya con esto, pues clarísimamente estamos arrancando la onda 3 del movimiento, la onda 3 de la onda 3 del movimiento de la onda C, que podría llevar como objetivo de digamos, mediano plazo para este movimiento del crudo, que a lo mejor hasta se va más rápido viendo cómo se acelera, debería estar llegando a la zona de los 107,57, creo yo. Entonces vamos a ver cómo se maneja por ahí. Continuando con más, tenemos a la plata, que está el día de hoy pues consolidando en la parte alta después de que se dio este reversal fuerte precisamente el viernes de la semana pasada. Lo mismo pasa con el oro, estamos consolidando ahí, pues ni siquiera logrando cerrar el gap alcista que se había hecho al principio de esta semana y que sigue sirviendo como soporte para este tema del oro. En time frames más pequeños me parece que sigue sin descartarse el movimiento bajista mientras no se esté rompiendo el nivel de resistencia de los 1267, lo cual podría dar motivo a un movimiento bajista que complete el swing hacia la baja después de un retroceso que pudiera haber sido pues un swing con retroceso a el 38,2%. De hecho es ligeramente por debajo del 38,2% el reversal ahí en el caso, el retroceso, perdón, en el caso del oro. En el tema del bono del Tesoro de los Estados Unidos, bueno, pues hoy ya empieza a repuntar un poquito desde los mínimos, primer día que ceden las presiones, aun cuando hoy también presionó por mínimos más bajos al arranque de la sesión. Esto pues preparándose, ¿no?, a la decisión de o a la publicación del dato laboral allá en los Estados Unidos. Y en el tema del Dow Jones, bueno, pues hoy vuelve a mantenerse consolidando. Desde mediados de la semana pasada se mantiene consolidando en esta parte alta, lo que sigue siendo consistente con pues meramente un nivel de corrección que pudiera ser para una onda B un poquito más compleja, ¿no? Me parece que eso es lo que podremos estar viendo. Vamos a ver cómo sigue esta información más por delante. Y ya entrando directamente a los pares, bueno, pues empezamos con el tema del eurodólar, que el día de hoy presiona por mínimos más bajos, pero se detiene, se frena y está muy cerca de las zonas que ayer le hacía referencia. También el día de hoy le publiqué ahí en Twitter, usted encuentra la liga
el día de hoy para este gráfico que seguramente mañana tocaré, aunque sea brevemente, ahí en la idea de trading del día, que va a ser una idea doble, yo creo. Continuando con más, o sea que no, probablemente a usted le publique el día de mañana en la idea de trading el tema del eurodólar, del eurodólar, explicando, o sea, la misma gráfica que hoy publiqué en Twitter, explicándola con texto en español. En el tema de la libra dólar, estamos viendo también repunte fuerte hacia el alza, o ya se un engolfing alcista clarito en zonas de soporte, lo cual pues me parece que es un reversal extraordinario para tomar utilidades y volver a empezar a buscar el movimiento alcista. Está bastante interesante esto. Vamos a ver cómo se comporta más adelante, pero este reversal se me hace el más notorio y el más significativo, con lo cual, pues tras algún pullback que pudiera tener eventualmente, como todo este tipo de formaciones, si se mantiene por arriba en ese pullback de los 1.5128, será un extraordinario nivel para empezar a hacer compras, me parece a mí, buscando máximos más altos, ¿no? Me parece que la entrada está bien, funciona o no funciona, eso ya es cosa del mercado, pero de que se pone bonita, se pone bastante bonita. En el tema del dólar yen, también el día de hoy tenemos un reversal bajista, no tan notorio como el de la libra, pero a niveles clave. El día de ayer le hablaba del nivel del 100.61, el 161,8%, ¿no?, del movimiento sin embargo, pues esta caída del día de hoy está curiosa porque parece un impulso en términos generales hacia la baja, y esto podría estar pues dando la idea de que si no se rompen los máximos del 185, cualquier avance por debajo de los 99.24 se vuelve muy interesante para estar abriendo ventas por ahí. En el tema del dólar australiano, pues sigue presionando por mínimos más bajos. Se sigue extendiendo esta que es la quinta onda de este movimiento bajista de onda 5 bajo nuestro conteo, y tiene objetivos relativamente cercanos. Nosotros hablábamos de objetivos por ahí de los 90,11 a 89,74, entonces pues ahí la presión bajista sigue estando, y sigue estando bastante interesante ver qué tanto se puede acercar por ahí a esta zona, donde le digo hasta los 9011 empezaría a ser la zona predilecta para la toma de utilidades de este movimiento bajista. En el tema del dólar canadiense, se queda negociando dentro de los rangos del día de ayer. El día de ayer ya activó la compra de 4 horas que le había platicado yo ahí en el análisis que le presenté, en la idea de trading que le presenté también en esta semana. Y bueno, pues ahora ojalá que funcione, ¿no? Ya estamos, ojalá que funcione. Y en el tema del dólar franco, déjeme le platico que tenemos un movimiento para el dólar franco de retroceso, que parece que todavía podría estar retrocediendo un poquito más. Yo creo que aquí el punto crítico es los 94.09, ver cómo responde por ahí. Cualquier rebote desde esa zona, pues ya podría indicar nuevos movimientos alcistas, y al contrario, ¿no?, si el movimiento se acabara antes de llegar a esto, confirmaría que es una corrección y estamos listos para ver búsqueda de mínimos más bajos. Así que ahí el punto crítico sigue siendo la zona de soportes de los 94,10. Yo hasta aquí lo dejo, gracias por la compañía el día de hoy, lo espero precisamente el día de mañana a las 8:30 de la mañana hora de Nueva York, cuando estemos haciendo la transmisión especial de 4 de julio de la conferencia de prensa del señor Draghi. Si no, pues lo veo por aquí el día viernes a partir de las 3 de la mañana, como siempre, en el programa en vivo, y después en este espacio de Punto 9 a partir de la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Por su atención y compañía, muchas gracias. Que descanse, lo veo mañana a las 8:30. Pásela bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó